mundo se mueve constantemente y entenderlo no siempre es sencillo. Analicemos la realidad internacional junto a Daniel Bianchi. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Fabricio, buenos días, Ernesto, todo el equipo, toda la querida audiencia. ¿Cómo va por ahí la cosa? Todo bien, todo bien. Acá estamos con Ernesto atentos a lo que será su análisis de hoy. Le está mandando saludos ya a la audiencia acá. Estoy esperando a Daniel, dice por acá Carlos. Dice, vamos a ver qué nos cuenta Daniel hoy de esto que está pasando bueno, nosotros dijimos más o menos que íbamos a analizar el tema, ya la gente se prendió, ¿no? Sí, claro. De esto que está pasando en Israel. Bueno, Daniel, ya dimos un pequeño anticipo de cuál será el tema, pero obviamente la información de primera mano la manejas tú y queremos conocerla. Sí, a ver, para ubicarnos en tiempo y espacio, yo diría que se están críticas, no solo en Oriente Próximo, sino en aquella región siempre incendiada, sino también en el mundo. El otro día estábamos charlando con un amigo y me hablaba de Israel, la última frontera de Occidente. Creo que mi amigo anda por ahí, el querido Ernesto. Y yo le comentaba y charlábamos mediante WhatsApp que hay... Perdón, Daniel, esto fue a raíz de un artículo que se publica ayer, el domingo, en el diario El País, del doctor Julio María Sanguinetti, que define a Israel como la última frontera de Occidente, del Occidente liberal y democrático. Exacto. Sí, el expresidente o el presidente uruguayo Julio María Sanguinetti ha escrito además sobre esto, un libro, la última trinchera de Occidente, no recuerdo el título exactamente. Ahí está. Y charlábamos que no solo Israel podría ser considerada la última frontera de Occidente, sino también Ucrania, o mejor dicho, las regiones que están siendo de combate entre la resistencia ucraniana y los invasores rusos. Es otro punto también de fricción entre un mundo que indudablemente está en retroceso, que es Occidente, y otra realidad que sería muy arriesgado definir, pero que tiene ejes, que tiene impulsores. Tiene con aquella reunión que mantuvieron previo al avance de Rusia en Ucrania, el mandatario chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin. A partir de ahí comenzaron a desarrollarse una serie de estrategias que están desembocando en explosión de conflictos. Este hecho, este ataque de Hamas, este ataque terrorista brutal a Israel fue planificado durante mucho tiempo. Pero aterrizando ya directamente en el tema, decíamos horas críticas porque Israel sigue acumulando fuerzas para lo que ya ha dicho va a ser una avanzada por tierra en la franja de Gaza. Ese sitio de unos 360 kilómetros cuadrados, para tener idea, que alberga unos 2 millones y algo de personas que han sido intimadas a desplazarse en cuanto a los civiles desde la zona norte a la zona sur, porque en la zona norte es que precisamente se van a dar los combates si es que se produce realmente el avance por tierra, todo así lo indica. Pero ¿por qué decíamos horas críticas y de extrema tensión? Se ha anunciado, se ha confirmado la llegada del presidente Joe Biden a Israel para mañana miércoles, un hecho absolutamente sin precedentes. Es decir, que Estados Blanca está mirando esto con extrema preocupación. Y el propio presidente Biden, y uno supone que él no se va a lanzar una ofensiva militar con la presencia de Biden allí en Israel, pero todas son preguntas. Uno no sabe las tensiones que existen en este momento entre Benjamín Netanyahu
y los altos mandos norteamericanos. Pero son todas preguntas, vamos a ver, porque se corre contra reloj, hay un drama humanitario también allí acuciante con la población civil, aquella que está sometida a los dictados del grupo terrorista Hamás. A mí me causa un poco de dolor y siento con ironía cuando se habla de esta franja de Gaza como la prisión al aire libre más grande del mundo, y se acusa directamente a Israel de ser el carcelero de esto, sin tener en cuenta que básicamente los palestinos que viven en la franja de Gaza están bajo la hegemonía dictatorial de este grupo islámico radical Hamás. Simplemente basta recordar las políticas y las acciones de grupos como Estado Islámico, ¿se acuerdan? ISIS, extremos que aplican la Sharia o Sharia, que es la ley islámica radical. Entonces me parece una ironía suponer que en nuestra lógica concibamos a los palestinos, a los pobres, a los desgraciados palestinos civiles. Claro que hay gente que sufre en esa franja, pero directamente sojuzgados o sometidos por Israel, cuando en el medio tienen allí un poder dictatorial a sangre y fuego por la sangre, que es este grupo donde lisa y llanamente a los intereses de Irán. Por eso lo primero que nos debe quedar claro es que en esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, no importa quién pierda, el que gana será Irán. Solo habrá un vencedor en esta guerra que ha estallado, y no es ni Israel ni Hamás. Israel está enfrentado a una situación dramática. Entrar por tierra a la franja de Gaza, lo hemos mencionado en algún momento, para entender la consecuencia de este avance, de esta operación militar, hay que entender lo que es la propia Gaza, un pequeño enclave costero, como decíamos, de unos 360 kilómetros cuadrados, es el doble del tamaño de Washington, D.C., está ubicado entre Israel y Egipto. Es el más pequeño de los territorios palestinos, porque también está Cisjordania ocupada por Israel y Jerusalén Oriental, y es históricamente el más asediado. Allí en la franja, recordemos, gobierna a sangre y fuego el grupo Hamás, que ha desplazado, entre otras fuerzas, a Al-Fatah, la vieja Organización de Liberación Palestina, que sí gobierna en Cisjordania, una zona mucho más amplia y menos poblada. Durante más de 10 años, grupos de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han descrito, como decíamos, esta franja de Gaza como la prisión al aire libre más grande del mundo. Pero estaría bueno hacer esa reflexión. Para los palestinos que viven, que residen en Gaza, que es la zona con más alta densidad poblacional del mundo, la mitad son niños, o por lo menos menores de 14, de 15 años, y la situación humanitariamente está pasando a esta hora realmente de terrible a catastrófica. Hay algo que me gustaría mencionar, y es que más allá de las operaciones militares y el costo que muy factiblemente va a tener para las fuerzas de defensa de Israel esta operación terrestre, porque hay dos Gaza o dos franjas de Gaza, una en la parte superior y otra debajo de tierra, en el subsuelo, le llaman irónicamente el metro, sería, para que lo entendamos, el subte. Es una ciudad, han transformado la franja de Gaza en un queso gruyère, cavando túneles con tecnología interesante, con compra de máquinas caras, túneles revestidos en muchos casos de cemento. Por allí discurre Hamás, por allí operan los contrabandistas de armas y de otros elementos. Y precisamente esa condición de zona trampa, de ratonera urbana, es la que ha hecho que tenga lógica el ataque de Hamás, la estrategia de Hamás. ¿Cuál fue la estrategia de Hamás? Entrar a Israel aprovechando fallas en los sistemas de
de vigilancia, usar la máxima crueldad posible entre la espada y la pared a Israel, ya no solo a Netanyahu, a Israel, obligarlo, entre comillas, a dar una respuesta militar sin precedentes. Jamás, cuando entró a Israel, le dijo a el gobierno israelí: vengan, los estamos esperando en la Franja de Gaza. Eso es lo que está en curso, eso es lo que ha dilatado seguramente la operación militar, eso es lo que hace que haya una serie de balanzas donde se ponen en distintos platos las repercusiones internacionales, el impacto que seguramente va a tener en los medios internacionales, en los foros, los países enemigos de Israel, el alto costo en vidas humanas sí, en la Franja de Gaza, aquellos que han sido retenidos en sus casas y territorio por el grupo Hamás, porque este es el tema que quería dejar claro. Además de la guerra de balas, de combate, hay una guerra de información. Fíjense, por ejemplo, lo que hace el portal Hispan TV, cuyos representantes tenemos aquí, algunos en Uruguay, es decir, corresponsales, colegas que trabajan en el portal Hispan TV, que es pagado con dinero de Teherán, de Irán. Acaban de publicar una información que dice: el que llamó a exterminar a palestinos inventó mentiras contra Hamás, y habla de la mentira de los 40 bebés decapitados, y dice que es un relato propagandístico destinado a demonizar al pueblo palestino y fue inventado por un israelí. Habla de una noticia falsa, habla de un subcomandante de una unidad del ejército de Israel y líder regional en asentamientos a lo largo de Cisjordania. Habla de David Ben Sion como un militar colono, autor de una supuesta mentira del asesinato de bebés calcinados y bebés decapitados. ¿Qué generó esto? Y bueno, generó inmediatamente que Israel se vio obligado a difundir fotos terribles, estremecedoras, de bebés decapitados y carbonizados. La oficina del primer ministro de Israel, algunas fotos, algunos videos de los bebés asesinados por Hamás. Es brutal. No se habían dado a conocer precisamente por respeto a la vida perdida por estos pequeños niños, por las familias de estos niños, y estos bárbaros, porque otra cosa no se puede decir, han usado esto señalando que ha sido una mentira. La muerte y decapitación y carbonización, murieron quemaditos vivos los bebés, para que la gente entienda la barbarie de todo esto, y encima del acto cruel después señalan que es mentira. Entonces han obligado a Israel a decir: bueno, quieren comprobar la barbarie de este acto terrorista, aquí está. Y después el horror, ¿no? Claro, obviamente, el horror frente a esto. Digo esta cuestión porque viene ahora un tiempo de guerra de información. Está claro que a nadie en su sano juicio, a nadie con mínima sensibilidad, le puede agradar que mueran sobre todo civiles. La guerra no nos gusta, no nos puede gustar, pero menos nos puede gustar o podemos asumir el hecho de muerte de inocentes. Y ahora llega el tiempo, si Israel entra a la Franja de Gaza, en que vamos a ver los medios de comunicación llenos de imágenes de niños, de personas jóvenes muertas por los ataques israelíes. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo lo que va a pasar. Lo más terrible de esto es que esta parte que viene, que va a ser estremecedora, está montada coreográficamente por los grupos terroristas que operan en la Franja de Gaza y que usan al pueblo palestino como pretexto para llevar adelante sus planes geopolíticos de eliminación
de Israel. Porque ese es otro aspecto que lo mencionábamos, creo, en la anterior columna, y es que Al-Fatah, el antiguo grupo palestino de Yasser Arafat y de ahora de Mahmoud Abbas en la Organización de Liberación Palestina, el grupo terrorista Hamas ha declarado, digo, esto no es un tema opinable, no es un tema de que lo interpretemos, lo ha dicho en su declaración constitutiva, que su objetivo es aniquilar a Israel, eliminar a Israel y a los judíos en esa zona del mundo. Más claro, echarle agua. Por eso es muy difícil hablar de negociaciones, hablar de conducción por la vía de los acuerdos diplomáticos de un doble Estado. Es muy difícil negociar con quien te quiere matar, porque no quiere otra cosa que matarte. Y también el hecho de la vida, el valor de la vida, tú podés neutralizar a un atacante amenazándolo a ir preso o en último caso con que va a pagar con su vida un atentado contra ti, pero si buscando es morir matándote, repito, está buscando morir él matándote a ti. ¿Cómo se hace? No es fácil. Digo esto para los señores y señoras arrellanados en sus sofás que dictaminan y hablan y dan cátedra sobre cómo resolver este tema realmente grave. Y para tener una idea, vamos a hablar seguramente en próximas horas del llamado eje de la resistencia. ¿Qué es el eje de la resistencia palestina? Está informal, capitaneada por Irán, por los ayatolas de Teherán, y compuesta por Siria, el país Siria, por Bashar al-Assad, el grupo chiita libanés Hezbollah, que está agazapado, pero que en cualquier momento va a entrar en escena. Irán ya lo ha advertido, otras facciones palestinas como la Yihad Islámica, también alimentada con armas y dinero por Irán, milicias iraquíes y los rebeldes hutíes del Yemen e Irak, entre otros. Esto es el tema. El trasfondo es la feroz oposición, la feroz confrontación entre el país persa, heredero de Darío y Artajerjes, y por otro lado Israel. Yo me gustaría continuar, hay algunas cosas que me parece en este momento que rompen los ojos, más allá de la información que, repito, está llegando contenidamente y a cuentagotas. Se habla de conflicto, pero menos se habla de los motores de las acciones, de lo que determina estas acciones. El odio, por ejemplo, el odio, porque hablamos mucho de odio, pero a veces cuesta aterrizarlo. Suponemos que se trata únicamente de personas con rencor, con resabios, que actúan individualmente. Y si por un momento pensamos que puede haber también una especie de odio organizado, odio planificado, buscando infligir el mayor daño, el más cruel, el más doloroso al otro, al que consideramos nuestro enemigo, bueno, eso es terrorismo. Sí, claro. Los que no lo entienden y para los que buscan evitar con zigzag llamar a las cosas por su nombre, cuando la lógica del terrorismo, y no hablamos de signos ideológicos, hablamos de procedimientos, de métodos, de objetivos de guerra, cuando la lógica llega a adueñarse de los resortes de un Estado, nos encontramos frente a Adolfo Hitler y a su maquinaria nacional socialista, el partido nazi. ¿Me entienden? Cuando hablamos de terrorismo, tenemos que decir que el conflicto israelo-palestino existe, claro que existe, pero lo que hay en este momento es la utilización de ese conflicto y de ese pueblo, el palestino, para otros fines. Esto es tremendo. Yo no, sinceramente... Por ejemplo, Daniel Marta dice, comparto con lo que dice Daniel con la muerte de los niños. Yo creo que las guerras siempre nos traen situaciones, realidades, imágenes incluso dolorosas, pero esta guerra en particular
ha centrado este tema como uno de los más terribles, ¿no? Y sin duda es uno de los que más ha golpeado en la opinión a todos los ciudadanos del mundo, yo creo, ¿no? El ver esas imágenes porque, realmente nos moviliza, Fabricio, moviliza el cuerpo a todos. Es importante entender cuál es la lógica, la mecánica del terrorismo. El terrorista es el que quiere una reacción tuya y entra a tu casa y te mata a tu hermana chiquita que está en la cama, mata el perro, incendia la casa, asesina a tu abuela, porque ¿qué es lo que quiere? Que tú salgas a enfrentarlo. Es esa la mecánica. Y sembrar terror, eso terrorismo, es cuanto más daño te hago, cuanto más cruel soy, cuanto más muertos te provoco, es es la glorificación de la muerte, la glorificación de la destrucción, del daño, es el mal en puridad. Entonces no es un tema que se pueda debatir desde el punto de vista ideológico. Para mí hay fronteras. Es cierto que es muy ingenuo a veces suponer que en una guerra deben existir límites. Cuando está en peligro tu vida, recurrís a cualquier cosa. Pero por eso mencionaba hoy del odio organizado, porque esto es planificar cosas no en el fragor de un combate, sino con la tranquilidad de un tiempo de paz, ¿no? Es decir, yo organizo el asalto a tu casa cuando no estamos en pleno tiroteo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Claro. Sí, herramienta, una poderosa herramienta, llamémosle política, que revela maldad, profunda maldad, porque está sustentada justamente en generar el mayor daño posible, el daño más... ¿Por qué los militantes del Estado Islámico mostraron aquellas imágenes estremecedoras de prisioneros americanos o europeos torturados siendo degollados frente a cámaras? Veíamos estremecidos cómo mataban prisioneros y lo filmaban, y veíamos cómo metían en una jaula a prisioneros y los bajaban a un estanque con agua para que se ahogaran con lujo de detalles. Yo mato y te muestro que tengo la posibilidad de matar con crueldad, solzándome con tu muerte o con la muerte de tus hermanos. ¿Qué es lo que te espera a vos si no me haces caso? Esa es la terrorismo. Ahora, cuando visto esto, sin importar el signo ideológico, es decir, en nombre de qué hagas esto, cuando vemos que hay una sarta de tontos, de gente que mira para otro lado, de cómplices que juegan a no entender lo que está pasando, y esto no es decir que hay buenos y malos, estoy hablando del terrorismo como práctica, no sé si está claro. Si hay gente, si hay organizaciones políticas que cuenta de esto, bueno, porque o son totalmente, o son tontos o no, o cómplices, Bien, así que hay mucho más para decir. Yo no quería centrarme, mi querido Fabricio, querido Ernesto, información pura y dura, porque lo cierto, para que la gente tenga claro, es que Israel ahora está dilatando, por razones seguramente políticas. Aquí hace falta una orden política de un gobierno que está constituido en gabinete de guerra, nuevos líderes de la oposición, salvo Yair Lapid, todos se han encolumnado de Netanyahu, pero no porque Benjamín Netanyahu sea con capacidad invocatoria, sino porque Israel hoy está en peligro de subsistencia, en peligro existencial.
ha advertido que intervendría. Es una ironía. Irán está interviniendo a través de Hezbollah, a través de Hamas, está interviniendo allí, como interviene también en Yemen con los hutíes, como interviene en Siria con el propio Hezbollah, las milicias del Partido de Dios. Pero ha dicho el régimen iraní que si Israel avanza en... Sí, si Israel avanza... Bueno, se fue. A ver si lo tenemos por línea, Lucas, para terminar la intervención. Porque, bueno, el análisis viene redondito, viene redondito. Así que, qué noticia que todos los días nos sorprende. Porque uno puede decir, bueno, a ver, dentro de las guerras, si hablamos de la guerra de Ucrania, con Rusia, uno más o menos va sabiendo cómo viene la historia, y que es una historia bastante larga de contar, ¿no? Pero en esto todos los días tenemos un capítulo diferente que nos sorprende y nos golpea la cara con cosas que realmente inesperadas, ¿no? ¿Será porque recién empieza? ¿Será porque la o porque más importante? Aló. Sí, sí. Más brutal. Decíamos, Daniel, que las guerras siempre nos sorprenden y bueno, si hablamos de la guerra Rusia y Ucrania, ya como que lamentablemente estamos habituados a conocer la dinámica de la guerra en esa zona del mundo, ¿no? Pero esta otra nos sorprende todos los días con un capítulo diferente, ¿no? Sí, tremendo. Lo que pasa es que es muy engañosa la situación, porque, a ver, brevemente, el grupo terrorista Hamas, que dice pelear por los palestinos, tiene sojuzgados a los civiles palestinos en la Franja de Gaza, ha expulsado a la Organización de Liberación Palestina y a la Autoridad Nacional Palestina. Tiene un proyecto político religioso, llamémosle, o teológico, de instalar una suerte de Estado Islámico, como lo hizo ISIS en otra parte del planeta, pero allí donde está instalada la antigua Palestina. Entonces digo, lo de la cuestión palestina es un pretexto, y detrás están los conflictos y tensiones entre Israel por un lado, Irán por otro, Arabia Saudita por otro y Turquía por otro. Recordemos, ya para ir cerrando, que este ataque de Hamas ha tenido como objetivo también torpedear, neutralizar los delicados esfuerzos que ha hecho Israel y Estados Unidos con países que forman el mundo árabe, con los que se han firmado acuerdos de paz, los acuerdos abrahámicos o los acuerdos de Abraham, y lo que se venía, porque ya lo dijo el príncipe bin Salman de Riad, de Arabia Saudita, se venía un acuerdo de paz y de complementación entre Israel y Arabia Saudita, algo inaudito hace 3 años. Esto alarmó a los ayatolás de Irán, que dijeron, ay, esto se pone complicado, la región se pone contra nosotros, Arabia Saudita va a tener poder nuclear, esto hay que evitarlo. Y despacharon una orden para el grupo Hamas hace ya muchos meses para que se prepararan y en determinado momento, cuando el acuerdo con Arabia Saudita tomase forma, atacaran a Israel. Es muy sencillo, el mundo árabe, por más que tenga intención de aproximarse a Israel, que tenga intención de resolver el problema palestino, no puede dejar de condenar a Israel, porque sus poblaciones, las poblaciones de esos países árabes, tienen genéticamente integrado esta solidaridad legítima con el pueblo palestino. Pero es muy complejo el tema del manejo de toda esta información, donde además el único país con democracia, con garantías, con medios de comunicación como los conocemos nosotros, sí, es Israel. El mundo árabe, lamentablemente, salvo ninguna excepción, son o monarquías o gobiernos autárquicos, o en Egipto, por ejemplo, donde gobierna Al-Sisi, que es un representante de las Fuerzas Armadas, del Ejército. No hay democracia, como la entendemos, en cuanto a posibilidad de acceder a información y garantías.
Entonces digo, es muy difícil todo esto, es un cóctel explosivo donde se entremezclan conflictos, intereses, luchas, y si a esto le agregamos todavía el interés de las superpotencias emergentes como China y Rusia por un lado, y por otro Estados Unidos, y por otro las antiguas potencias colonialistas, bueno, el cóctel explosivo está servido. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, Daniel Bianchi, en este análisis internacional de todos los martes, que nos trae el mundo a este ratito en el que nos conectamos con la audiencia y contigo para tener la información de primera mano, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene, ojalá que con noticias un poco más alentadoras. Sí, yo tengo mis serias dudas sobre esto, pero bueno, hagamos sí votos para que el mundo desande esta locura. Un fuerte abrazo para todos y nos reencontramos la semana que viene.